se va a acabar o qué pensarán? Hay gente que está exagerando ya demasiado. Ahorita por el pandemia por el coronavirus, ahorita está la gente tan que se amontonan porque quieren asegurarse con todos los productos que venden acá. Queridos compatriotas, me dirijo a ustedes en una circunstancia difícil. Hemos aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional, que tendrá una vigencia de 15 días calendario, implica el aislamiento social obligatorio de nuestra población. Se dispone el cierre total de las fronteras. Queda suspendido el transporte internacional de pasajeros por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. Si no tomamos estas medidas, las consecuencias serían peores para todos. Buenos días, mi nombre es Natalie Soto Núñez, soy del quinto secundaria y el día de hoy les voy a hablar de la viruela. La viruela proviene del latín variola, que significa pústula pequeña. La viruela era causada por el virus variola. Es un virus que solamente infectaba a los humanos. Se cree que la viruela se originó en la India o en Egipto hace 3000 años. Las pruebas más tempranas de esta enfermedad datan del faraón Ramsés V, quien murió en 1157 a.C. Sus restos momificados muestran marcas de viruela en su piel. Durante varios siglos, sucesivas epidemias devastaron a la población. La viruela fue una enfermedad devastadora en Europa del siglo XVIII. Se extendía como epidemia, matando y desfigurando a millones de personas. Durante la conquista a América, fue contagiado por los recién llegados a los indígenas, quienes carecían totalmente de defensas ante esa enfermedad desconocida para ellos, causando un colapso demográfico ante la población nativa de toda América y parte del Imperio Incaico. Se desconoce la cifra exacta de infectados. La enfermedad se propagó a lo largo de la historia, a través de brotes periódicos. En la Europa del siglo XVIII, se estima que 400 millones de personas morían cada año y el tercio superior de sobrevivientes quedaban ciegos. Se estima que solo en el siglo XX la viruela mató hasta 300 millones de personas y a 500 millones en sus últimos 100 años de existencia. ¿Cómo se transmite esta enfermedad entre humanos? Por elementos de sangre, ya sea agujas o transfusión de sangre sin previamente haber sido analizada, por vía aérea, tos o estornudos, por contacto de la piel, abrazos o apretones de manos, por saliva, ya sea besos o bebidas compartidas, o por medio del contacto directo del fluido corporal, infectados o objetos contaminados tales como las sábanas, fundas y ropa. Después de la exposición al virus, hay un periodo de incubación durante el cual las personas no presentan ningún síntoma y quizás se sientan bien. Ese periodo de incubación dura un promedio de 12 a 14 días, pero puede oscilar de 7 a 17 días. Durante este lapso, las personas no son contagiosas. Los primeros síntomas de la viruela son dolor de cabeza, dolor de cuerpo, fiebre, malestar en general. La fiebre puede subir de los 38 a 40 grados, por lo general es alta. En este momento las personas suelen sentirse mal y no pueden hacer sus actividades diarias. A esta fase se le conoce como la fase pródromo y dura de 2 a 4 días. Y es una fase en la que las personas pueden contagiar a otras. Pero la más contagiosa es cuando están en la etapa de la erupción. En 1796, el médico inglés Edward Jenner descubrió una forma de proteger a las personas de la viruela y esto llevó al desarrollo de la primera vacuna contra la viruela.
Durante años, cada país desarrollaba su propia campaña de vacunación hasta que en 1958 Víctor Danov, el viceministro de Salud de la Unión Soviética, propuso a la Asamblea Mundial de la Salud una vacunación global para erradicar la viruela. Esta propuesta fue aprobada en 1959 y se convirtió en el principal objetivo para la OMS. Gracias a la creación de la vacuna, se erradicó esta enfermedad el 8 de mayo de 1980. La Asamblea OMS aceptó el informe final de la Comisión Global para la certificación de la erradicación de la viruela, certificando la extinción de esta enfermedad. Hola, soy Carla Salazar del quinto secundaria y voy a hablar de la pandemia de la peste negra. Es muy común que la palabra peste esté vinculada con muerte negra, aun cuando aquello deriva del latín pestis, que significa epidemia o enfermedad, y no del agente patógeno. La peste es una enfermedad natural de los roedores, siendo las ratas el principal reservorio de la enfermedad. Tras ser infectadas, la mayoría de las ratas mueren, pero un pequeño porcentaje sobrevive, quedando como una fuente de Yersinia pestis. Las pulgas transmiten el patógeno a través de la sangre a otras ratas y al hombre. No se transmite entre humanos. El principal medio de contagio de la peste eran las picaduras de las pulgas de rata, que campaban a sus anchas en una sociedad con tan poca higiene como la medieval. ¿Cómo se expandió y hasta dónde abarcó? Hay dos teorías que hablan al respecto de esto, la de Muhammad al-Makrisi y la de Gabriele de Musi. Según el musulmán Muhammad al-Makrisi, la peste aparece en China en los 1341 hasta 1342, desde donde se esparce por Asia, en los territorios conquistados por el ejército mongol. Según Gabriele de Musi, la plaga llega a la ciudad de Kaffa, cuando el ejército mongol que asediaba la ciudad lanzó cadáveres infectados con catapultas dentro de la ciudad, con el fin de propagar la enfermedad y acelerar su caída. Desde Kaffa la peste viajó debido al comercio y las guerras entre los reinos hacia toda Europa. Así la peste negra se extendió desde Italia por Europa, afectando los territorios actuales: Francia, España, Inglaterra, Bretaña, Alemania, Hungría, Escandinavia y finalmente el noroeste de Rusia. La peste negra acabó con un tercio de la población de Europa y se repitió en sucesivas oleadas hasta 1490. Ninguno de los brotes posteriores alcanzó la gravedad de la epidemia de 1348. ¿Y por qué no se expandió en América? Bueno, en esa época todavía no se descubría el continente, así que no había forma que llegaran al continente americano. Síntomas: fiebres que incluso superan los 40 grados, sangrado por la nariz y otros orificios, sed aguda, tos y esputos sanguinolentes, manchas en la piel de color azul o negro debido a las pequeñas hemorragias cutáneas, gangrena en la punta de las extremidades, aparición de bubones negros en ingles, cuello, axila, brazos, piernas o detrás de las orejas debido a la inflamación de los ganglios linfáticos, rotura de los bubones purando líquido con un olor pestilente. Desde notar los primeros síntomas hasta producirse la difusión pasaban 5 días habitualmente. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero modelos contemporáneos los calculan entre 80 a 200 millones en Euroasia y África del Norte. Aproximadamente 25 millones de muertes tuvieron lugar solo en el continente europeo, junto a otros 40 a 60 millones en África y Asia. Algunas localidades fueron totalmente despobladas y los pocos supervivientes huyeron y extendieron la enfermedad aún más lejos. En la actualidad, la peste se cura con los antibióticos como la streptomicina, clonafenicol y tetraciclinas. Si el tratamiento se aplica rápidamente, la letalidad puede reducirse de 1 a 5% en los infectados. Hola, me presento, soy Mireya Nicole Mejorada Mishti, alumna de quinto año de secundaria, y en esta oportunidad les voy a venir a exponer sobre la gripe española. Iniciando con la exposición, les voy a mencionar por qué se le llamó así y qué significa. Bueno, en el año 1918, durante la Primera Guerra Mundial, donde España no era partícipe de este conflicto, da a conocer y informa sobre esta pandemia. Los países que estaban en la guerra, que siendo partícipes de ella,
hicieron caso omiso a esa información que brindó el país de España. Por ende, le pusieron la gripe española. Fue la primera pandemia causada por el virus A del subtipo H1N1, el virus de la gripe aviar. Esta pandemia se inició en febrero de 1918 y culminó 2 años después, al término de abril de 1920. Los primeros casos registrados fueron en Camp Houston de Fort Riley, Kansas, Estados Unidos, en marzo de 1918, unas semanas antes de dirigirse a Europa para participar en la Primera Guerra Mundial. En Estados Unidos hubo alrededor de 600,000 muertos, el 28% de la población del país infectado. En Alaska, en Fairbanks, murieron el 78 de sus 80 habitantes en solo una semana. En el resto de América, los casos fueron menores. En el caso de Venezuela, que fueron 25,000 muertos, en Argentina 15,000 y en Chile fueron 40,113 fallecidos. La velocidad de desplazamiento de las tropas hizo que esta pandemia se expanda mucho más rápido en los continentes de Europa, Asia y África, y además que los sistemas sanitarios no estaban organizados como en la actualidad. Los primeros infectados en Europa se registraron en Francia, desde donde la gripe pasó rápidamente a España y al resto de Europa. Siguió luego África y Asia. Su transmisión de este virus se da cuando una persona infectada tose o estornuda sin taparse, lo que las personas que pasan a su alrededor o están cerca de ellas pueden contraer el virus, o personas que tocan las superficies infectadas y luego se tocan la cara. Los síntomas que pueden presentar las personas que están con este virus pueden ser fiebres muy altas, dolores a los oídos, dolor corporal, diarreas, vómitos y hemorragias nasales. El periodo de incubación que puede tener esta gripe puede ser de 48 horas, con una variación entre 1 a 7 días. Los pacientes desarrollaron fiebres demasiado altas y problemas respiratorios. Esto se debió a la tormenta de citoquinas que desencadenaron el sistema inmune en los pulmones. El número de infectados se extendió entre 1918 y 1920, el tiempo que duró esta pandemia, y los científicos creen que fue más de la tercera parte de la población mundial de ese entonces, que se calculaba 1.800 millones de personas. Muertos a nivel mundial se calcula 50.100 millones y se desconoce una cantidad exacta. Las investigaciones han demostrado que el virus de la gripe muta constantemente. Por ende, desde 1945 se crean nuevas vacunas contra la gripe o la influenza. Buenos días maestros, buenos días alumnos. Mi nombre es Joseph Bautista, de quinto año de secundaria, con el tema la gripe asiática. ¿Pero por qué se le da este nombre? ¿Qué significa? Esencialmente porque este virus se inició en China. Fue una pandemia de gripe causada por un brote de influenza virus AH2N2. De China pasó aproximadamente en el mes de abril de ese año a Hong Kong y a Singapur, de donde se difundió a la India y a Australia. Durante los meses de mayo y junio, el virus se extendió por todo el oriente. En julio y en agosto pasó a África y posteriormente a Europa y Estados Unidos entre octubre y noviembre. En menos de 10 meses, el virus alcanzó una distribución mundial. Los virus de la gripe se transmiten a través de las pequeñas gotas que salen de la nariz o de la boca cuando una persona enferma de gripe tose o estornuda sin taparse la nariz y la boca con un pañuelo. Estas pequeñas gotas y los gérmenes que contienen pueden propagarse a las personas que están cerca y la respiran, o las tocan de una superficie y después se tocan la cara. Los síntomas eran fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas,
y vómitos ocasionales, y también a veces dificultades para respirar y hemorragias nasales. El periodo de incubación es de 48 horas con una variación entre 1 y 7 días. Los pacientes desarrollaban fiebre y problemas respiratorios por la tormenta de citoquinas que desencadena el sistema inmune en los pulmones. Bueno, esta pandemia tuvo una alta mortalidad, con estimaciones de alrededor de 1 a 4 millones de personas fallecidas a causa de esta pandemia, por la que la convierte en una de las más mortíferas de la historia. Bueno, las investigaciones han demostrado que el virus de la gripe muta constantemente, por lo que desde 1945 se desarrollan nuevas vacunas contra el virus de la gripe y influenza. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Moisés Eguavil Vega del quinto de secundaria y voy a hablarles sobre el VIH-Sida. Empecemos. SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero, ¿por qué se le da este nombre? ¿Qué significa? Bueno, se le da este nombre a esta enfermedad porque genera deficiencias en el sistema inmunológico de las personas que la padecen. ¿Cuál es la causante de esta enfermedad? Esta enfermedad, el SIDA, es causado por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Se cree que el VIH proviene de un virus llamado virus de inmunodeficiencia en simios. Esta teoría es la más aceptada actualmente, ya que este virus es exactamente igual al VIH y produce síntomas muy similares al SIDA en otros primates. Un estudio realizado en el año 2014 revela que el virus habría ingresado por primera vez en el ser humano en los años 20 del siglo XX, en el centro de África. La muestra más antigua que se sepa que contenía el VIH se encontró en un marino británico en el año 1959. Se supone que este la contrajo en lo que hoy es actualmente la República Democrática del Congo. Otra muestra fue encontrada en un estadounidense que murió en el año 1969 y otra en un marino noruego en el año 1976. Se cree que el virus se contagió a través de la actividad sexual, posiblemente a través de prostitutas en el área urbana de África, a medida que los primeros infectados, todos asintomáticos, viajaron por el mundo, fueron llevando la enfermedad a varias ciudades de distintos continentes. La pandemia pasó inadvertida, mientras no empezó a afectar a la población de los países más ricos, en los que la inmunosupresión del SIDA no podía confundirse fácilmente. En 1981 se identificaron, gracias a los estudios realizados, los primeros pacientes terminales en Estados Unidos, y debido a que los infectados eran varones homosexuales, se asumió erróneamente que esta enfermedad afectaba solamente a las personas que mantenían relaciones homosexuales. Esto contribuyó a que la enfermedad se propagara sin control, aún conociendo su existencia. ¿Cómo se contagia y cómo se transmite entre los seres humanos el VIH-Sida? Bueno, el VIH se contagia principalmente por sexo desprotegido, por transfusiones de sangre contaminada, por agujas hipodérmicas y de la madre a un niño durante el periodo de embarazo, parto o lactancia. Algunos fluidos, como la saliva o las lágrimas, no transmiten el VIH. El VIH-Sida empieza con una infección inicial de una persona puede no notar síntoma alguno, o bien puede experimentar un periodo breve de cuadro tipo influenza. Típicamente le sigue un periodo prolongado sin síntomas. A medida que la infección progresa, interfiere más y más con el sistema inmunológico, aumentando así el riesgo de que infecciones comunes como la tuberculosis, además de otras infecciones oportunistas
y tumores que raramente afectan a las personas con un sistema inmunológico normal nos hagan más daño. Estos síntomas tardíos de infección se conocen como SIDA, etapa que a menudo también está asociada con la pérdida de peso, y las personas mueren de cualquier otra infección al no poder regenerar su salud. Esto quiere decir que el VIH-Sida no te mata de SIDA, sino que debilita tanto el sistema inmunológico que cualquier otra enfermedad, por más leve que parezca, va a atacar de tal forma que incluso podría llegar a matarte. Tras su descubrimiento en el año 2014, el SIDA ha causado un estimado de 39 millones de muertes en todo el mundo. La mayoría de los infectados se encuentran en África subsahariana. Bueno, en el año 1984, dos científicos franceses, Francois Barré-Sinoussi y Luc Montagnier, del Instituto Pasteur, aislaron el virus del SIDA y lo purificaron. Este descubrimiento permitió el desarrollo de un anticuerpo, el cual se comenzó a utilizar para identificar a los grupos de mayor riesgo. Estos dos científicos, en el año 2008, fueron reconocidos y recibieron el premio Nobel, reconociéndolos como auténticos descubridores del virus. Actualmente no existe una cura o vacuna contra el SIDA, no obstante existe un tratamiento llamado el antirretroviral que puede retrasar el curso de la enfermedad, haciendo que la expectativa de vida del portador sea cercana a lo normal. Lo más recomendable es comenzar el tratamiento apenas se dé el diagnóstico y se confirme que se ha contraído esta enfermedad. El 11 de marzo, la OMS hace un anuncio esperado. La OMS ha estado evaluando este brote permanentemente y estamos profundamente preocupados, tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad como por los niveles de inacción. Por lo tanto, hemos determinado que el COVID-19 se puede caracterizar como una pandemia. Tras el anuncio de la OMS, Estados Unidos declara el estado de emergencia nacional y Francia comienza la batalla contra el virus.